Gemini es la herramienta de inteligencia artificial de Google y aunque muchos piensan que solo sirve para chatear, en realidad tiene superpoderes que otras inteligencias artificiales no ofrecen y muchos están disponibles sin pagar. Mientras que Claude y ChatGPT se la pasan añadiendo más y más planes para usarlo bueno, Google está haciendo lo contrario, añadiendo más y más funciones gratuitas dentro de Gemini. Hoy te voy a mostrar las mejores funciones gratuitas de Gemini con ejemplos reales, desde crear juegos hasta contar mejores historias. Empezamos. Hola, yo soy Luis Saturno y aquí te ayudo a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer más fácil tu vida. Por ejemplo, mira esto. Este es un juego que creé en alrededor de 3 minutos con Gemini. Se llama Beachy Crush Saga y es una copia o un juego basado en Candy Crush. Lo único que tienes que hacer para jugarlo es tocar los colores para alinearlos y ir formando líneas de 3 o más, ¿no? Todo está corriendo en Gemini y si yo lo minimizo, vas a ver que aquí está todo el código. Entonces, aquí te voy a mostrar qué fue lo que yo hice. Lo único que hice fue decirle, crea un juego similar a Candy Crush, pero con bichos de colores llamativos. Y luego que lo hizo, él generó todo el código, se tomó 34 segundos para crear la metadata, el índice, etcétera, todo lo que tenía que ver con la codificación. Y al final le pregunté cómo se juega. Y él me dijo, claro, aquí te explico cómo se juega. Al principio él le puso Bug Crush Saga, pero como ese nombre no me gustaba, le pedí que ajustara el título y que dijera Beachy en lugar de Bug en el título. Y entonces le puso Beachy Crush Saga. Ahora te voy a mostrar mi función favorita de AI Studio y es la que te cambia la forma como trabajas. Tú puedes compartirle tu pantalla a Gemini para que te guíe en lo que necesitas ayuda. Si necesitas ayuda con una fórmula, por ejemplo, o para usar un programa que no conoces, esta función es fantástica. Vamos a verla. Para usarla nos tenemos que ir al botón de Stream y ahí hay 3 botones. Uno en el que puedes hablarle, otro que puedes compartir tu webcam, que lo vamos a usar en un momento, pero ahora vamos a usar el de compartir pantalla. Y como yo tengo 2 pantallas, le voy a compartir solamente una, la número 2. Hola Gemini, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿En qué puedo ayudárselo? Ok, necesito que me ayudes con CapCut. Quiero hacer una transición para mostrar texto justo al lado de mi imagen, corriéndola hacia el lado para que ocupe solo la mitad de la pantalla. ¿Cómo puedo hacer eso? Claro, primero abre CapCut y crea un nuevo proyecto. Luego importa tu video. Una vez que lo tengas en la línea de tiempo, selecciónalo y busca la opción de recortar o ajustar el tamaño del video. Así podrás ajustarlo para que ocupe solo la mitad de la pantalla. Ok, pero yo quiero que se mueva como si fuera una transición cuando aparecen el background y el texto que voy a añadir que sea fluido. Ah, entiendo. Para eso puedes usar un fotograma clave. Primero, coloca el video en la posición inicial, ocupando toda la pantalla. Luego, añada un fotograma clave en ese punto. Después, mueve el video a la mitad de la pantalla donde quieres que quede y se añadirá otro fotograma clave automáticamente. Finalmente, añade el texto a la otra mitad de la pantalla y ajusta su aparición para que coincida con el video. Ok, vamos a hacerlo. Ya tengo el video seleccionado aquí y vamos a ponerle un fotograma aquí y el otro lo puedo poner, Mueve el indicador de tiempo a la posición donde quieres que termine la transición. ok, aquí. Y Ahora, entonces lo corro. sí, ajusta el tamaño de la posición del video para que ocupe solo la mitad de la pantalla. Y CapCut creará la transición automáticamente. Ok, vamos a ver. Otra función bien cool que tiene, Reproduce el video para ver si la transición se ve como quieres. así como lo hace. Sí lo hizo, pero muy lento. Necesito que sea más rápido. Si mueves los fotogramas clave más cerca uno del otro, la transición será más rápida. Si los separas más, será más lenta. Ok, voy a ponerlo uno al lado del otro para ver. Otra función bien cool que tiene, Perfecto. Ahora reproduce el video para ver cómo se ve. se ve súper. Otra función bien cool que... Ok, entonces vamos a añadir. Ahora que tienes la imagen y el texto, ajustalos para que aparezcan en la otra mitad de la pantalla junto con la transición del video. Hay estudios que... Ok, ya me gusta bastante. Otra función bien cool que tiene. Ahora, ¿estás ahí? Perfecto. Ah, Si estás satisfecho con el movimiento, ahora puedes ajustar el texto para que aparezca al mismo tiempo que la imagen y darle un buen efecto visual. ajá, vamos a añadir el texto entonces. Tiene el AI Studios que puedes convertir texto
Puedes ir a la sección de texto, seleccionar una plantilla o un texto predeterminado y luego arrastrarlo a la línea de tiempo para editarlo. Otra función que cool que tiene el AI Studio es que puedes convertir texto a voz, así como lo... Ok, ya tengo la idea de cómo es. Ahora solamente tengo que seguir ajustándolo hasta que me quede perfecto. Muchas gracias. De nada. Me alegra haberte ayudado. Y esto a mí me parece increíble. Es como tener a un profesor todo el tiempo contigo y puedes preguntarle lo que sea de la aplicación que sea o el sistema que sea. Es una cosa que te cambia la forma como trabajas. En verdad es algo que antes era inimaginable y ahora lo tienes y sobre todo gratis. Es impresionante. Ahora vamos a hacer otra de las cosas divertidas que puedes hacer con AI Studio. En el mismo botón de Stream vamos a ir a la parte de Webcam y le vamos a decir que permita cuando estamos visitando el sitio. Y Gemini ya está viendo mi cámara. Ven, ¿me ves, Gemini? Sí, puedo verte claramente. Hay una planta, unos libros y unas tazas en un estante detrás de ti. Ajá. Ok. Gemini, ¿sabes qué es esta cosa? Parece un dispositivo portátil con una pantalla. Podría ser un monitor portátil, un dispositivo de transmisión de video o algo similar, pero no parece ser un teléfono celular. Exacto, es un dispositivo para ver la pantalla del celular remotamente. Entendido. Es como una pantalla portátil para ver el contenido de tu celular. Ex- Ser interesante. Claro, si necesitas que te ayude con algo más relacionado con eso, no dudes en preguntar. Y la última de las funciones de Stream es la de hablar. Y solamente aprietas el botón de hablar y ya estás listo para hablar con Gemini. Hola, Gemini. Hola, sí, estoy listo para hablar contigo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Estamos haciendo un video y queríamos escuchar cómo funciona hablar contigo. Ah, genial. Funciona así. Tú me preguntas algo y yo te respondo basándome en el conocimiento que tengo. Es como una conversación normal, pero yo soy una inteligencia artificial. Ok, listo. Gracias. Bye. De nada. Hasta luego. Que tengas un buen día. ¿Te imaginas todas las cosas que siempre has pensado que quisieras aprender, pero no sabes cómo empezar? Esta es la forma perfecta para hacerlo y completamente gratis. Increíble. Pero hay algo que quiero dejar claro. He tenido algunos problemas al tratar de usar esta función y me dice que no se puede conectar al servidor. Pienso que es porque es tan impresionante que mucha gente la quiere usar y como es una función gratuita, Google está teniendo problemas con la capacidad. Lo que yo hice simplemente fue intentar un rato después y funcionó sin problemas. Otra función bien cool que tiene el AI Studio es que puedes convertir texto a voz, así como lo hace Eleven Labs, por ejemplo, que es pagando, pero de una forma gratis. Para usarlo, te vas al botón que dice Generate Media, generar media, y ahí te da varios modelos como el de hacer imágenes. Este es el que vamos a estar usando, que es el de generación de voz. Existe también el VEO, que es generación de video, y más generación de imágenes. Pero vamos a entrar entonces a este. Y lo interesante de este es que puedes crear audio que te lo lea una persona o como el que vamos a estar usando ahorita, de múltiples personas. Y aquí pegas el texto que quieres que te lea. Esta va a ser una conversación entre dos personas. Entonces, lo único que tienes que hacer es que acá en los settings de la voz le dices el nombre que le pusiste a cada una de las personas, ¿no? Yo le puse persona uno y persona 2. Entonces, tienes que escoger las voces que quieres. Yo quiero una voz de un hombre y una mujer, así que vamos a escogerlos. Vamos a ver, aquí puedo probar. Ready to build something awesome today? Ok, pero quiero que la primera persona sea un hombre, así que vamos a ver qué tal este. What sparks your interest? Ok, vamos a ir con ese. Y vamos a ver acá, el de mujer puede ser... Uy, hay montones. Vamos a ver este. Ready to make something amazing? Este suena como chévere. Vamos a coger a Core, ¿ok? Y luego que tienes eso, lo único que tienes que hacer es darle Run Prompt. Y ahí empieza a trabajar. Y vamos a ver cómo lo lee. Oye, ¿cómo sabes tanto de inteligencia artificial? ¿Tienes un chip implantado o qué? No, mejor. Sigo el canal de Luis Saturno. Te lo juro, cada vez que sale algo nuevo de IA, él ya lo está explicando.
gratis y para novatos. ¿Luis qué? Luis Saturno, como el planeta. Te metes a su canal y es como tener un asistente geek que te lo explica todo sin que te dé dolor de cabeza. Síguelo y te vas a enterar de todas las herramientas, tendencias y trucos. Suena muy interesante y suena muy creíble la voz, sobre todo la de la mujer. Creo que la del hombre podría haberla cambiado por otra que me gustara más, pero la idea es lo mismo, ¿no? Es muy útil. Otra función chévere que quiero mostrarte en la parte de media es la de generar imagen, que según Google es el mejor modelo de generación de imágenes hasta ahora y hecho para creatividad. Entonces vamos a ponerle algo bastante creativote, como por ejemplo, genera una imagen de una oficina futurista donde todas las tareas las realicen inteligencias artificiales, que haya brazos robóticos sirviendo café, pantallas flotantes con datos, asistentes holográficos ayudando a los humanos vestidos de blanco y una vista panorámica de una ciudad ultra tecnológica al fondo, estilo hiperrealista con iluminación de neón. Y voy a decirle aquí que sea 16:9. Ahora le doy correr prompt y ahí está trabajando y me está mostrando el tiempo que le está tomando generar la imagen. Ok, corrió por 8 segundos y me hizo una imagen. Podemos agrandarla aquí y se ve la ciudad futurista de fondo, las pantallas holográficas, las personas vestidas de blanco, los brazos robóticos. No veo que estén sirviendo el café, pero está muy cerca de lo que le pedimos, ¿eh? Mm, Me gusta y aquí está listo para ser descargado, copiado o exportarlo a Google Drive. Por ahora todo lo que hemos estado utilizando es lo que está dentro del AI Studio de Google, pero ahora vamos a ir al chatbot, así como en ChatGPT, Gemini tiene su propio chatbot que está dentro de gemini.google.com y te muestra una pantalla exactamente igual a la que ves en Claude o en ChatGPT, que tú le dices una cosa y él te responde otra, pero tiene algunas funciones que van un poco más allá de preguntas y respuestas que quiero que veas. Y una de esas es la parte de Canvas, que te permite hacer infografías y te permite también crear mapas interactivos. Y voy a decirle, crea un mapa interactivo del mundo codificado por colores, según el ranking de felicidad en 2025 por país. Usa colores vibrantes para representar la felicidad y grises para los menos felices. Y le doy al botón de Canvas y lo envío. Ok, ahí está trabajando y ya está creando el código y me dice, aquí tienes un mapa interactivo del mundo codificado por colores basado en el ranking de felicidad. ¡Wow! Mira qué belleza. Y ahí me muestra un mapa interactivo súper llamativo de felicidad mundial con datos de 2024. Al principio le pedí que me lo hiciera con datos del 2025, pero me dijo que esos datos todavía no están disponibles. Y luego también tuve que pedirle una corrección que era porque Estados Unidos, Venezuela y Colombia no tenían datos y en una sola corrida me lo pudo corregir. Y abajo me coloca la leyenda de la felicidad desde baja hasta muy alta. Y me llama la atención que Costa Rica es el país más feliz de Latinoamérica con 6.96. Tan cool los ticos. Otra cosa para la que puedes utilizar Canvas es para generar gráficas. Y le voy a decir, crea una gráfica que muestre el aumento de la temperatura atmosférica en relación con el nivel de CO2 en los últimos 100 años. Le doy nuevamente al botón de Canvas y lo envío. ¿Ok? Y ahí me generó el gráfico con el aumento de la temperatura atmosférica y nivel de CO2 en los últimos 100 años. Y así de fácil y en poco tiempo puedes crear contenido visual para que tus presentaciones queden mucho más llamativas. Ahora vamos a ver una función de Gemini que me gusta muchísimo porque te permite ahorrar un montón de tiempo y funciona dándole a Gemini un video de YouTube, por ejemplo, que es un tema que te interesa, pero es un video largo y tú quieres que te extraiga cuáles son los puntos más importantes de ese video para que no tengas que verlo todo y te los explique detalladamente. El video que le vamos a dar es del canal de Andrea Estratega, que se llama Cómo ser un maestro del storytelling sin experiencia. Entonces, en lugar de vernos los 14 minutos con 47 segundos, lo que hacemos es que le dices @YouTube y pegas el link del video que te interesa y le dices, extrae los puntos más importantes de este video y explícamelos como si tuvieras 5 años. Ahí está pensando y al final me dice, claro que sí, imagina que quieres vender un juguete muy especial. Contar una historia sobre este juguete es como hacer una película pequeña para que todos quieran tenerlo. El video explica cómo hacer esas películas pequeñas para vender cosas y aquí están los puntos más importantes, como si te los contara un amigo. Dice, contar historias es como un truco de magia para vender. Las historias hacen que confíen en ti. El secreto está en el cambio en 5 segundos.
Y ahora ya tenemos un resumen de los puntos más importantes del video y podemos utilizarlos para lo que queramos, ya sea para nuestros apuntes o si estamos haciendo una investigación, nos puede funcionar como cuerpo del documento que estamos preparando. También puedes usar Gemini para hacer el aprendizaje mucho más divertido. Por ejemplo, yo tengo este archivo en PDF que es de OpenAI y es una guía práctica para construir agentes. Y tiene un montón de texto, definiciones, código, ejemplos y tal. Es un archivo bastante completo, pero lo que voy a hacer es que le voy a decir a Gemini que me lo convierta en un juego de trivia para que yo pueda probar mi conocimiento. Entonces lo único que tuve que hacer fue venirme a la parte de build o construir en el AI Studio y le dije, convierte este PDF en un juego de trivia diseñado para probar mi conocimiento. Las preguntas deben ir de fácil a difícil, prepara 10 preguntas en total, explica cuando escojo la respuesta incorrecta y el juego debe estar escrito en español. Le dejé algunas instrucciones adicionales como que el jugador debe tener conocimiento de su progreso y que tenga gráficas interactivas cool. Ahora le vamos a dar ejecutar el prompt y él va a empezar a trabajar. Y luego de aproximadamente 3 minutos, él me entrega este juego que dice Trivia de agentes de IA. Ponga a prueba tu conocimiento sobre IA. Y solo tienes que comenzar la trivia y te dice preguntas de 1 a 10 y te dice cuál es el propósito principal de un agente de IA según la guía. Y ya tú puedes empezar a jugar todo el juego y te va a dar, vamos a decir que me voy a equivocar en una y de una vez me dice, la respuesta es incorrecta y me dice, la guía define los agentes como sistemas que realizan tareas de forma independiente en tu nombre, destacando su autonomía y capacidad para ejecutar flujos de trabajo complejos. Esto es súper chévere porque es una forma mucho más fácil de estudiar y de aprender. Si eres un profesor, esto lo puedes utilizar para que tus estudiantes aprendan de una forma mucho más interactiva e interesante. Vale la pena mencionar que en Claude y en ChatGPT tú también puedes hacer este mismo tipo de cosas, pero la diferencia aquí que yo veo es uno, que lo puedes hacer con la forma gratuita y dos, que lo hice con un solo prompt. Solo le dije, aquí está el PDF y quiero que hagas esto. Y ahí está el resultado y está funcionando. A mí me parece genial. Otra de las funciones muy poderosas que tiene Gemini es la capacidad de hacer búsquedas exhaustivas. Y para los usuarios gratuitos te dan aproximadamente, creo que son 5 búsquedas profundas al mes. Y cuando usas la función de búsqueda exhaustiva, él te prepara un Google Doc de múltiples páginas con toda la investigación que hizo y todos los puntos que encontró y todas las referencias que encontró, inclusive más detallado que Perplexity y que ChatGPT. Para usarlo, lo único que tienes que hacer es escoger en la ventana de modelo el 2.5 Flash y ahí se te habilita el botón de Deep Research. Entonces, lo presionas y le voy a pedir, recomienda cuál de las franquicias nuevas de menos de 5 años de comida rápida de Estados Unidos conviene traer a América Latina. Y le doy enviar. Él se va a tomar varios minutos para hacer esta investigación porque es algo exhaustivo. Entonces, antes de empezar, él me dice, aquí está el plan de investigación para este tema. Si quieres algún cambio, basta con que lo digas. Y me dice que va a buscar franquicias de Estados Unidos, expansión Latinoamérica. Dice, investigar sitios web, identificar franquicias de comida rápida de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar así y le voy a decir, empezar la investigación. Como se va a tomar varios minutos para hacer esto, me dice, genial, mientras investigo puedes cerrar el chat, te aviso cuando haya terminado. Y ahora yo puedo ponerme a hacer cualquier otra cosa mientras él está trabajando. Y luego me llegó una notificación incluso a mi celular en la app de Gemini diciendo que el informe ya estaba listo. Y esto fue lo que generó un documento con la recomendación de franquicias de comida rápida en Estados Unidos para expansión a América Latina. Y me dice un resumen ejecutivo y me muestra 3 franquicias que la investigación arrojó como resultado: Conala, Dave's Hot Chicken y Crumble Cookies. Yo no había escuchado de ninguna de las 3, así que vamos a ver un poquito. Y dice, Conala se destaca como la opción más prometedora debido a su modelo de negocio inherentemente saludable y eficiente, que es bowls de proteína personalizables. El otro es Dave Hot Chicken, que según esto presenta un potencial considerable capitalizando la popularidad del pollo. Y el último es Crumble Cookies, que dice, a pesar de su impresionante crecimiento y presencia digital en Estados Unidos, enfrenta barreras significativas en América Latina. Y luego me da una introducción, criterios de selección de las franquicias, fecha de fundación de cada una, panorama del mercado de comida rápida en América Latina, y me va diciendo más y más información detallada de todo el informe. De hecho, yo
puedo exportar este documento a Google Docs y ya tengo el documento salvado en mi Google Drive y es un documento de 26 páginas y todo en detalle para que tengas una mejor idea de cuáles de las tres franquicias vale la pena invertir. Y al final también me da los links de referencia de dónde tomó la información para hacer la investigación. Este tipo de información, si tú contratas a una compañía para que te la haga, no te va a costar menos de $5,000 hacer el estudio de mercado. Y si lo haces tú, te va a tomar un montón de tiempo. Esto lo hizo en aproximadamente 1 hora sin yo tener que hacer absolutamente nada. Y ahora ya tengo 3 franquicias que ni siquiera sabía que existían. Pero de hecho lo que quiero que veas es el poder que tiene esta herramienta para hacer trabajo complicado y ayudarte a generar productos o servicios que puedes ofrecerle a otras personas y empresas. Por ejemplo, yo he visto canales que me recomiendan criptomonedas y te dicen, sí, yo recomiendo este cripto por X o Y razón o porque los developers son este y este. Y en realidad no te dan mucho contexto de qué es lo que es el proyecto, qué es lo que hace y si vale la pena invertir o no. Tú podrías, por ejemplo, utilizar esta herramienta para hacer una investigación exhaustiva de cualquier cripto que te interese y luego publicarlo en tu canal de YouTube o en tu blog o en donde sea y generar contenido de esta manera. Ahora vamos a probar otra herramienta de Gemini que no está ni en el AI Studio ni en el chatbot de Gemini. Es NotebookLM y si no la conoces te va a encantar porque te permite subir documentos, páginas web o archivos y crear resúmenes, mapas mentales o hasta podcasts. Y para hacerlo más interesante, encontré un video en YouTube de una teoría que dice que la luna es hueca. Le voy a pedir que me haga un podcast sobre esa teoría y me lo haga en español. Vamos a ver, porque el video es en inglés. Y aquí lo que hago es que le digo crear nuevo y me voy entonces a YouTube, le pego la dirección del video y ahí me dice que el video mostrado presenta la teoría de que la luna es hueca, sugiriendo que la luna no es un cuerpo celestial, sino una construcción artificial. Ok, aquí en la parte de estudio, audio overview me dice que yo puedo generar el overview en más idiomas. Y lo que tengo que hacer es irme a la parte de settings y le digo el output language está como el default. Y yo tengo que cambiarlo entonces a español. Ah, no, voy a decirle español Latinoamérica. Latinoamérica. Ajá. Y le digo generar. Y aquí se va a tomar unos minutos para hacerme mi podcast y me dice que no me tengo que quedar pendiente. Él se va a quedar trabajando y me va a notificar cuando ya esté listo. Y aquí ya está el audio generado. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un tema que, bueno, desafía bastante lo que pensamos del cielo. La teoría de la luna hueca. Exacto. La fuente que vamos a ver, una transcripción de The Mysteria Archive, plantea algo fuerte. ¿Y si la luna no es lo que nos contaron? Vamos a ver qué anomalías reporta y considerar esa idea un poco loca. Y ahí está listo mi podcast sobre la luna hueca. Y esto lo puedes utilizar con cualquier documento en PDF que tengas, cualquier website, cualquier libro que tengas en ebook o cualquier video de YouTube que tengas para aprender sobre un tema en versión podcast o para publicar tu propio podcast de los temas que tú quieras. Como pudiste ver, Gemini no es solo un chatbox al que le preguntas cosas, sino que puedes usarlo como un asistente de productividad o un laboratorio para generar ideas. Muchas o todas las cosas que hicimos aquí las puedes hacer con ChatGPT o Claude, pero con Gemini las hicimos gratis y sin ningún tipo de restricción. Yo pienso que lo que está haciendo Google con esto es acostumbrándonos a usar todo su ecosistema de herramientas de inteligencia artificial para que luego que estemos completamente habituados a ella, entonces nos dice, ahora tienes que pagar para seguir utilizándola o si quieres hacer cosas más avanzadas tienes que pagar y nosotros vamos a estar de acuerdo a hacerlo porque ya conocemos las herramientas y nos gustan. Otra cosa que podemos hacer con Gemini es video con Veo, pero Veo no es gratis, lo puedes usar de manera limitada con el plan de $20, pero hay una forma de usarlo gratis. Y si quieres verlo, solamente haz clic en el video que está apareciendo aquí. Gracias por quedarte hasta el final del video y si te gustó, suscríbete al canal para vernos en el próximo. Chao.